la edad de ustedes es una edad en la cual yo estoy de acuerdo que la aprovechen al máximo, porque después de esto ya soy ya viejo, saliendo, digo, ¿no? Pues ahora aprovechenlo, pero no en clase, ¿ya? Jueguen, vayan, que si no bailen, no sé, vayan, hagan lo que tengan que hacer de juventud, pero háganlo fuera de clase. No me vengan a hacer aquí, yo sé, hay que enamorar, todo lo que ustedes quieran, pero no aquí, ¿ya? Aquí les va a pedir una exclusiva por espacios de 50 minutos, no es mucho, pero exclusiva, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estos temitas, hay que entenderlo. Yo lo he hecho de tal forma de que sea lo más entendible, tal vez no sea suficiente, pero yo lo he hecho así, tratando de que entiendan. Entonces, tienen que colaborar dándome atención. Entonces, los que no quieran atender pueden salir. Y otra cosa, no se duerman tampoco, ¿no? Hay gente que está cansada y se duerme. No, si se va a dormir que van afuera, porque me van a hacer dormir a mí. El sueño es importante, ¿no? Entonces, no se duerman, tráiganse café, pero no vengan a comer sándwich, no vengan a comer su bife, no. Cafecito o dulce, ¿eh? Esto hemos avanzado. ¿Qué era la acidosis respiratoria, señor? Dime qué era. Cuando se retiene el CO2 en los pulmones. Eso mismo, ¿ya? Por favor, atiendan. Yo sé, como les digo, es bien lindo, quisiera tener su edad para estar jugando, pero no en clase. Atiendan todo. Esto se trata de un estudio, como les diré, complicado. Es un estudio bastante serio, pero lo estoy haciendo asequible para que entiendan, pero tienen que atender. ¿Ya? Entonces, fíjense que hemos dicho que el CO2 se acumula, ¿no? Aquí fíjense, voy a hacer con el cursor, lamentablemente. En la acidosis respiratoria, en este caso, el CO2 sale por todos los pulmones normalmente, ¿no? Respiramos poquito, ahorita están respirando entre el 14 y 16, ¿no? No es mucho lo que se respira, porque siempre estamos formando CO2 pese a nuestro reposo. La mitocondria forma CO2 y el CO2 tiene que ser expulsado afuera por la respiración. Pero cuando hemos dicho un pulmón, ¿no? Un pulmón deja de funcionar, en este caso, entonces el pulmón, vamos a ir atrás un segundito, fíjense, por los dos lados se elimina CO2, ¿no? Cada pulmón tiene una cantidad destinada para que elimine por la respiración, pero cuando hay un problema pulmonar, un pulmón deja de eliminar, o a veces los dos, por ejemplo en el asma los dos prácticamente se cierran, pero les he hecho esto para que entiendan, un pulmón deja de funcionar, entonces el equivalente del CO2 que debían eliminar empieza a acumularse, ¿no? Y esa acumulación va a aumentar la frecuencia respiratoria, porque no se olviden que el CO2 estimula el centro respiratorio para aumentar la frecuencia. Entonces, si tenemos ya, empezamos a tener mayor CO2, va a haber mayor frecuencia respiratoria para eliminar ese exceso de CO2, ¿no? Ahora, si sigue el problema y esto no se soluciona, va a seguir acumulándose CO2, entonces deja de eliminarse porque tiene un límite el pulmón, ¿cierto? Un solo pulmón está trabajando. Entonces el CO2 que se detiene se va a convertir en ácido carbónico por la anhidrasa carbónica. El ácido carbónico es ácido y empieza a soltar iones de hidrógeno, y eso es la acidosis respiratoria. Esta acidosis se diferencia porque de la acidosis metabólica, señorita Paula. ¿Por qué se diferencia la acidosis respiratoria de la acidosis metabólica? No está claro. Dime, ¿por qué? Se diferencia porque en la acidosis respiratoria hay una disminución en el pulmón. ¿Y en el metabólico? Muy bien. Ya, ¿por qué se debe la
la acidosis en la metabólica? Porque hay un aumento de ácidos que van a generar iones y va a reducir lo que es. Ya, por hipoxia generalmente, ¿no? Generalmente por hipoxia, no totalmente. Van a ver cuando sean médicos, hay tumores que no tienen hipoxia y liberan demasiado CO2, pero otra cosa. Pero en la mayoría de las enfermedades, la hipoxia hace que las células enfermas empiecen a producir más CO2 y se van a producir más bien ion hidrógeno, y ese ion hidrógeno es el que produce la acidosis metabólica. Ya, vamos a ver entonces en la acidosis respiratoria, como es respiratoria es del pulmón, puede ser por una obstrucción, por ejemplo una laringitis, puede ser una restrictiva, por ejemplo un asma, si todo se cierra, o puede haber un problema de intercambio, cualquier problema de neumonía, etcétera, puede provocar este tipo de acidosis respiratoria. Aquí no hay un problema metabólico propiamente, aquí es falla en la eliminación del CO2, ¿ya? Y cuando falla, fíjense, va por el riñón, ¿no? Por el riñón se elimina el exceso. Es una forma de defender el cuerpo cuando hay una enfermedad. El riñón empieza a tomar lugar y nos ayuda a que podamos compensar esa parte. Bien, vamos a ver la acidosis respiratoria, esto hemos pasado, pero vamos a volverlo a repetir para que nunca se olvide, es el aumento de CO2. El bicarbonato está normal, ¿ya? Ahora, Dios, grábenlo bien, no lo he puesto aquí porque va a ser el doctor muy religioso. Soy religioso, sí, pero no quiero mezclar religión con ciencia. Dios ha ordenado al riñón cuántos bicarbonatos va a recoger sin alterar, en este caso, la conversión a CO2, porque ustedes saben que el bicarbonato puede convertirse en CO2. Entonces, recoge CO2 poquito, el bicarbonato sube de 24 a 29 poquito, son 5 puntitos que ha subido, porque el riñón absorbe para compensar una acidosis respiratoria bicarbonato, porque si se dan cuenta aquí, el CO2 está pesando, por eso está viendo acidosis. Para contrapesar hay que aumentar aquí, entonces aumenta. Pero eso lo hace el riñón, no lo hace el médico, no debe hacerlo porque no tenemos nosotros el cálculo necesario para hacer esto. Esto es leve, con milésimas de miligramos, el riñón sabe cuánto va a aumentar, sin perjudicar a la salud. Ahora bien, atiendan por favor. En la acidosis respiratoria hay un pulmón enfermo. Entonces el pulmón no puede eliminar el CO2, por eso hay un acúmulo, por eso acidosis. En la metabólica el problema está aquí, en la célula, ¿no? Está desviándose a la glucólisis anaerobia, está viendo mucho ion hidrógeno, el ion hidrógeno está quemando los bicarbonatos, porque fíjense, en la acidosis respiratoria es un aumento de CO2, el bicarbonato está normal. En cambio, en la acidosis metabólica es una disminución del bicarbonato. Nada que ver con el CO2. El CO2 está bien, pero va a alterarse. ¿Por qué? Porque el ion hidrógeno, el bicarbonato, al neutralizarlo, se convierte en CO2. El CO2 empieza a acumularse y es el que va a provocar también un aumento de CO2 en la acidosis metabólica. En ambos hay aumento, pero el origen es diferente y la diferencia está aquí, el bicarbonato. En una acidosis respiratoria está prácticamente normal. En cambio, en la metabólica siempre está bajo, siempre, porque en la metabólica, dos cosas, por dos cosas puede hacer acidosis, o porque se va neutralizando y se va quemando, y la otra, ¿por qué era, estimado Víctor? Por la pérdida, ¿ya? Entonces, eso quiero de ustedes, que se acuerden, que no vengan aquí solo de paseíto y no sepan, y todo grabando, no, atiendan, entiendan, lo que estoy haciendo no es nada del otro mundo, lo van a encontrar en el libro, lo van a encontrar en internet, lo van a encontrar en todo, pero la cosa es entender. Están perdidos, tienen que entender, ¿ya? Pero sigamos. Entonces, ahora viene esto que les he compartido ya, pero he aumentado algunas cositas. Fíjense, en la acidosis respiratoria el CO2 está aumentado y está provocando la acidosis. El bicarbonato está normal. Esto hay que solucionar, el CO2 aumentado. ¿Cómo podemos solucionar?
el riñón, el CO2 lo va a eliminar como ácidos titulares, ¿ya? Lo va a eliminar el riñón. Pero esto no tenemos ahí opción, no vamos a mandar a la célula, nada. Ahí es una cosa que Dios ha hecho. Pero nosotros podemos aumentar la frecuencia respiratoria para que se elimine más CO2, porque ustedes saben que si nosotros ponemos aquí, voy a adelantarme un poquito, yo pongo aquí un respirador, el respirador va a abrir a la fuerza este pulmón y lo va a empezar a hacerlo funcionar, y a ese respirador le voy a poner una frecuencia respiratoria alta. ¿Para qué? Para que este exceso de CO2 elimine con la frecuencia. Entonces, ahora, actualmente, esto no es nada del otro mundo. Hasta las postas tienen respirador ahora. No, estoy exagerando. Los de segundo nivel tienen respirador. Entonces ustedes pueden manejar eso. Cuando se intuba al paciente, le ponen frecuencia respiratoria y bien clarito. 16, cuando ustedes ponen 30 o 40, hay formas de calcular, aumentar para eliminar el exceso de CO2. ¿Está bien? Eso ya vayan viendo, que porque la acidosis respiratoria es un aumento de CO2, hay que eliminar ese CO2. Y si podemos con la máquina, lo eliminamos aumentando la frecuencia respiratoria. En cambio, en la acidosis metabólica, el ion hidrógeno que se forma en el metabolismo va a quemar al bicarbonato. El bicarbonato disminuye porque va neutralizando y se convierte en CO2, y ese CO2 es un resultado de este ion hidrógeno que está convirtiendo en CO2. En ese caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Fíjense cómo está el bicarbonato, está abajo. No es un problema de eliminación. Si nosotros eliminamos, igual va a seguir formándose CO2. Hay que cesar esto hay que solucionar esto. La acidosis metabólica aquí hay que tratar. Entonces nosotros podemos hacer esto. Podemos colocar, en la acidosis metabólica vamos a ir atrás, les he hecho un dibujito, ¿se acuerdan? Les he hecho en la acidosis metabólica una ampollita, les he puesto, voy a recordar. En la acidosis metabólica nosotros podemos poner bicarbonato, porque estaba bajo el bicarbonato, entonces lo vamos a colocar, y con ese bicarbonato podemos neutralizar esa acidosis. Fíjense cómo estaba el guión abajo, y cuando hemos contrapesado por una ampolla o por dos ampollas según le calculemos, pues vamos a complementar a 24, y en ese momento, por lo menos en ese momento y unas horas, el paciente va a vivir. Quiero que entiendan que la acidosis abajo de 7 es prácticamente mortal. Entonces, si ustedes ven una acidosis y tiene 7 y no hacen nada, en la tarde está muerto el paciente. Pero en cambio, si le ponen bicarbonato sabiendo que es metabólica, entonces le van a salvar, pueden llevarlo al hospital, pueden operar, pueden hacer cosas. ¿Ya? Entonces la cosa es entender por qué lo voy a colocar bicarbonato, porque hay una baja de bicarbonato. Eso es metabólico. En cambio, ahora volvamos a las respiratorias. En cambio, la respiratoria no es bicarbonato, volviendo a repetir para que nunca se olvide, el pasado. En la respiratoria es un aumento de CO2, el bicarbonato está normal. Entonces nosotros en las respiratorias no vamos a colocar bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato está normal. ¿Qué cosa más vamos a hacer si está normal? Sobre lo normal vamos a alterar todo. Si nosotros colocamos bicarbonato porque está acidótico y no nos fijamos que es problema del bicarbonato y le metemos más bicarbonato, ¿qué va a pasar? Eso se va a convertir en ácido carbónico y en CO2. El paciente tiene CO2 acumulado, por eso acidosis respiratoria. Y si nosotros metemos más CO2, ¿qué vamos a pasar? Lo vamos a eliminar al paciente con nuestras propias manos, por no haber entendido la fisiología básica. ¿Entendés? Eso que quede grabado, no administrar bicarbonato en acidosis respiratoria, nunca. ¿Qué hay que hacer? Eliminar el CO2, ¿ya? Si se puede, con el ventilador. La única forma, no hay más, porque después no hay forma, ¿ya? No son Dios para ordenar las riñones.
Ya, entonces eso es lo que creo que hemos terminado la parte de esto. Aquí está como el riñón, ¿no? Elimina el exceso de CO2. Fíjense, ese exceso de CO2 se va a convertir en ácido carbónico y va a eliminar como acidez titulable, como amonio, amoníaco, ¿ya? Eso es lo que pasa. Vamos ahora a la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es un trastorno que nos da un aumento alcalosis, quiere decir que está arriba, fíjense, no está 7.4 normal, está arriba 7.7, el CO2 está bajo, hipocapnia se llama, bajo, y hay disminución del bicarbonato. Entonces, fíjense, aquí tenemos, esto es lo que está provocando. Como el peso de aquí es menor, el bicarbonato prácticamente está llevando bajo su parte y el guión se ha elevado. Entonces tenemos una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el origen es el CO2, el origen es pulmonar también. Como en la anterior, el acidosis respiratoria era pulmonar, la alcalosis respiratoria es pulmonar también. Ahí no hay otra cosa, ¿ya? Entonces fíjense, el CO2 está en 10. Entonces aquí tenemos que una alcalosis respiratoria, ¿ya? Esto van a leerlo allá. Cuando hay una alcalosis, entonces cuando cae el CO2 abajo de 20, hay excitabilidad del sistema nervioso, mareos, parestesias, pérdida de conocimiento, espasmos carpopedales. Todos los que han, no ustedes porque son peladitos, pero las personas mayores siempre hemos participado de muertes, siempre. Y en todo velorio donde están velándose la gente, los que son dolientes muchas veces se desmayan llorando, ya se hacen dar su tistapi, ¿no? Su contractura muscular y se desmayan llorando. Eso es alcalosis respiratoria. Entonces, ustedes tienen que acordarse de eso. No han ido mucho, tal vez algún tío de ustedes, Dios quiera que ningún padre haya fallecido, pero a veces el padre fallece y lloramos como que, ¿no? Entonces, eso nos provoca alcalosis, se van a acordar. Ahora fíjense, la alcalosis respiratoria se produce por disminución del CO2 hipocapnia, ¿no? Aquí el CO2 está bajísimo, entonces el bicarbonato está empujando hacia abajo, el guión se ha ido hacia arriba. Así es normal, ahora así es alcalosis. A predominio del bicarbonato, el CO2 ha bajado, ¿ya? Sigamos adelante. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros dibujitos? Entiendan, por favor. Hemos dicho que normalmente en la respiración aeróbica, en el metabolismo se produce CO2 y el CO2 estimula el centro respiratorio para la eliminación. Y normalmente se elimina el CO2 por el pulmón, eso es normal, ¿ya? Y el pH está normal. Pero ¿qué pasa en una alcalosis? Fíjense, tenemos, para empezar, fíjense este detalle, fíjense, todos tenemos control cerebral del centro respiratorio, todos. Ustedes pueden, cuando van a zambullirse, los que son nadadores, dicen no voy a respirar, y se estiran la boca y no respiran, porque controlan, el cerebro controla el centro respiratorio. Ahora, si ustedes pueden respirar también, pueden aumentar la respiración. Algunas personas se dan cuenta cuando se están ahogando en el sueño. Cuando se están ahogando en el sueño, saben que no están respirando, pues respiran a la fuerza para estimular su propia respiración, porque la respiración efectivamente es automática, pero está sujeta a la voluntad. Entonces, esta línea de aquí, este rojito que ven, quiere decir que la corteza del cerebro tiene control sobre el centro respiratorio. Ese es el problema en la alcalosis respiratoria. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, sucede de que el CO2 se está, fíjense aquí tenemos normal, 24 de bicarbonato y CO2 40, ¿no es cierto? Está estimulándose y en la alcalosis respiratoria empieza a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? No por el CO2, no porque se cierran los pulmones, no porque hay un problema metabólico, porque el problema está aquí en el cerebro, aquí. La persona
persona empieza a mandar más estímulos para aumentar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria aumenta, pero no por un problema automático, sino por un problema cerebral, ¿no? Entonces, ahí es donde aumenta la frecuencia respiratoria y uno empieza a aumentar el CO2 que estaba normal, empezamos a botarlo. Porque aquí no hay aumento de CO2, estamos sacando normal CO2 afuera, pero este pool que tenemos de 40, nosotros lo podemos eliminar si es que empezamos a ventilar sin motivo. ¿Y cuándo sucede eso? Sucede eso, fíjense, aquí, como el CO2, aquí hay más estímulos, fíjense, más estímulos del cerebro, y hay más aumento de frecuencia, y el CO2 que estaba en el pool normal de 40 se empieza a eliminar por la respiración. Entonces vas a reducir, era 40, ahora es 25. Entonces fíjense, reduce, y entonces esa reducción de 25 va a hacer que haya alcalosis 7.7. ¿Entienden, no? Era 7.4, ahora es 7.7. ¿Producto de qué? De la eliminación del CO2. No por factor metabólico, no factor pulmonar, no, por factor cerebral. Entonces, el cerebro va a estimular el centro respiratorio y elimina el exceso de CO2 y eso va a provocar desmayos, va a provocar espasmo carpofedal, va a provocar alteraciones pero terribles que ustedes van a ver cuando sean viejos, ¿ya? Fíjense, aquí tengo un dibujito. Esta pelada la ha dejado su enamorado, ¿no? Y llora, y llora, y llora, y llora, y sigue llorando. Entonces el llanto persistente va a estimular aumento de la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Aquí sus sentimientos, porque vamos a ver, el neuro vamos a ver de que la corteza, por debajo de la corteza está el sistema límbico. El sistema límbico es el centro de las emociones. Ahí uno sufre. Entonces, cuando uno sufre, empieza a respirar, o cuando uno está nervioso, empieza su corazón más rápido. Es automático eso. Eso depende ya del sistema nervioso autónomo. Claro. Eso es lo que se llama hiperventilación. Entonces va a hiperventilar producto de qué. ¿Y quiénes son las más causantes? Fíjense, jóvenes a su alrededor, fíjense, estas peladas son. Los hombres raramente tienen, aunque los hombres pueden tener alcalosis si es que se muere su mamá. Pues se desmayan los jóvenes, o si es que se muere su hermano. Pero si es que su pelada se va, se sigue. En cambio las chicas, se va Víctor, ya quiero ver a la señorita. Ya su examen de fisiología 0, terrible. O sea que no me perjudique mi alumna Víctor. Entonces fíjense, lloran y se empiezan. Así son las chicas. No son como nosotros un poco. Pues ya, se pasó. ¿Cierto? La mujer no llora. Aquí, no está aquí. Aquí estamos viendo nosotros, esta chica está llorando, ¿no? Al aumentar la frecuencia respiratoria, ¿qué pasa? El CO2 se está saliendo y como se sale, empieza a subir el guión hacia arriba que se llama alcalosis. ¿Por qué? Porque el CO2, fíjense, el CO2 se pierde de lo que era 40 es 30, hasta finalmente llega a 10, inclusive menos, porque todo se elimina. Entonces, cuando llega a 20 y abajo de 20 pasa esto, fíjense, se ha desmayado ya. Ahí se desmaya. Entonces, ahí se desmaya y sería lindo que al desmayarse dejase de respirar. Siguen sufriendo y la respiración sigue eliminando CO2 y están ahí en coma, supuestamente. Entonces ustedes tienen que ser pues fisiólogos, porque ¿quiénes son? Les he dicho, las chicas, ¿no?
Entonces, van al hospital y el hospital llega, el papá, los padres llegan desesperados, su hija está así. ¿Qué ha pasado? Con despido, lo hacen todo normal, su presión, laboratorio normal, gasometría, alcalosis la cama. Ah, no. Ya ustedes se siguen ya. Ya eso es fácil de solucionar. Entonces, ¿qué ha pasado? No sé, hace 3 días su chico se ha enojado, se ha cerrado en su cuarto y ahora se ha desmayado. Por favor, dejen de fuera. Entonces, nosotros tenemos la solución fácil, la alcalosis. Aquí en la universidad pasó hace 4 años, debe ser, me llamaron casualmente a mí también. Estaba yo, no, yo daba alcalosis, yo soy fisiólogo hace tiempo, ¿no? Pero una persona estaba con alcalosis aquí en la universidad. Entonces está mal el paciente, fui a ver y era alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque, miren, les diré, es bien sensible. El CO2 se elimina y todo lo que hemos pasado, porque yo he tenido alcalosis también, porque en mi casa hemos tenido muerte de mi hermana. Y yo esa vez era joven y hemos llorado. Y me acuerdo que cuando he llorado se me nubló ya mis manos empezaron a doblarse. Yo sé cómo es eso. Uno llora y elimina. Entonces, ya la próxima, cuando hubo otra muerte, yo ya preveí, dije, esto va a pasar, ¿no? Porque en mi casa se murió mi hermano y tiene sus hijos. Y sus hijos pues lo adoran, imagínense, va a ser todos van a desmayarse ahí, ¿no? Llorando. Entonces yo les he colocado, directamente ya les he dado el tratamiento a cada uno previo para que no pase eso. Entonces los chicos han pasado, aunque sufriendo, no se han desmayado. Pero la alcalosis respiratoria es frecuente en estos casos. ¿Por qué? Porque el cerebro, en este caso el sistema límbico, sufre y aumenta la frecuencia respiratoria aunque no lo quieran. Uno no quiere, igualito estás respirando. Es como cuando están enojados, ¿no? Estoy tranquilo, sí. Están ahí enojados, no pueden, tienen que tranquilizarse. Porque el sistema límbico domina el sistema nervioso autónomo. ¿Saben lo que es sistema autónomo? De lo que estoy hablando, Alfonso, ¿qué es sistema autónomo? No, es una anatomía, eso es memoria pura. ¿Qué es el sistema autónomo? ¿Qué es el sistema autónomo? Son acciones que realiza el cuerpo que nosotros no controlamos. Es el sistema nervioso que no controlan ustedes. Pues ahorita has comido a mediodía, estás digiriendo, eso es autónomo. Tu corazón está latiendo, ¿acaso le dices late? Simplemente el corazón late porque es autónomo. El nervio que controla tu corazón es el sistema nervioso autónomo. Eso es pasar por memoria, ¿han visto? Ay, han tiqueado bien, han aprobado y luego no saben, por lo menos en anatomía como sea van a pasar, ya han pasado. Pero fisiología, el que no entiende esto, por más que me hagan llevar de nuevo ahí, que por qué me han aplazado, se van a aplazar. Tienen que entender. Y lo estoy haciendo de una forma que creo que, como les digo, don Fanon podría venir aquí. ¿Qué es el doctor? A ver, pero claro, está el calor. Él diría todo. Entonces así, ¿no? Él diría, y ustedes que son estudiantes conmigo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, la pregunta es, fíjense, está llorando. Está eliminando CO2, ¿no ven? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Por qué? No me digan así de memoria. ¿Cuál es la solución, señorita? Si está perdiendo CO2 y está provocando eso, ¿cuál va a ser la solución? Ya, bueno, hay medicamentos para controlar. No vamos a ver medicamentos ahora, pero fisiológicamente, ¿qué es lo que necesitas vos para controlar la... Ya, pero no vas a poner tú a una paciente de esas, ¿no? Una acción rápida podría ser ventilador. Está bien. ¿Cuál es el objetivo de esto? No confundan una cosa. El oxígeno está ahí solamente una ñapa. El problema es el CO2.
En ese caso, ¿qué va a hacer? Entonces, estabilizar la cantidad de CO2 que está botando con la cantidad de que haya absorbido oxígeno. No te entiendo. No te entiendo porque el oxígeno nada tiene que ver aquí. Bueno, le metes oxígeno al paciente, igualito está. Doctor, Sí. muchas veces cuando una persona va a entrar en ese tipo de pacientes que le dan una vuelta, comienza Bueno, con lo que yo quiero que me digan es de que hay que reponer el CO2. Si está perdiendo el CO2, hay que reponer el CO2. Si está, por ejemplo, fíjense aquí está, aquí cómo ha reducido. El CO2 está en 10. Tenemos que elevar a 40. ¿No ves? Entonces, ¿cómo es? Aumentar pues el CO2. Y si es que respirando lo eliminamos, tenemos que quitar esa respiración. ¿No? Hay medicamentos, pero podemos hacer una bolsita. Y eso hice aquí, una bolsa de... No había bolsa, había bolsa de rayos X, eso es lo que media dura. Me hice una bolsita, lo puse a la paciente, estaba ahí Tuti, ahí en la enfermería. Y la paciente se recuperó aquí conmigo. Entonces, tenemos que recuperarlo al paciente así. Ahora, obviamente no va a estar con bolsas en un velorio. ¿No? Hay otros medicamentos que tú puedes usar. Sí, dime. Doctor, si el paciente ya perdió la conciencia. Si perdió ya la conciencia, hay que ser buenos, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya perdió la conciencia. Ya no van a hacer nada. Me acuerdo cuando era yo como ustedes, en el hospital se hacían la burla. Hay que ponerle enema esta, que así, a ver. Enema la pobre se ha hecho dar porque su enamorado se ha ido. No, pues. Hay que ser bueno. ¿Qué le van a colocar? Calmante, pues, ¿no? Le ponen suerito, está en coma. No está fingiendo. Uno piensa, está fingiendo. No está fingiendo. El CO2 ha bajado y ya en verdad está desmayada, no está fingiendo. Entonces hay que aumentar el CO2. ¿Cómo? Le ponemos un suerito, le ponemos calmante ahí porque ella está sufriendo, está aumentando su frecuencia. Le cambiamos un diazepam, lorazepam, eso tranquiliza, deja de respirar y en unas 2-3 horas ya se despierta ya, tranquilita se despierta. ¿Me entienden? Eso es lo más, digamos, lo más suavito hacer, ¿no? Pero yo aquellas veces cuando era estudiantito como ustedes, hice lo peor, así como me enseñaron, porque mis colegas eran pues golpes, eran los tipos. Yo he visto delante de mí hicieron y yo hice lo mismo también. Ese es un error. Le tapó la nariz a la pelada mi jefe. Yo era estudiante como ustedes, así de blanquito, fisiología apenas así, igual que así es, igualito era. Porque a mí no me han enseñado fisiología. Entonces yo de pura memoria, ¿qué es fisiología? No sé. Así igualito que la señorita, igualito. Y el tipo hizo, la agarró la chica, al calor, le tapó la nariz el camba, la boca más. Dejen un momentito, jóvenes, esperen nomás. Y la paciente estaba ahí, parecía que estuviese muerta. Y de momento ya empezó a, pero estaba tapado, ¿no? Y empezó así, y al final le agarró la mano al doctor ese, lo quitó. Ella misma como que, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso? Al tapar la nariz y la boca, ¿qué pasó? ¿Ah? El CO2 aumenta porque no ha eliminado nada hasta que hemos llegado a 40 y obviamente ha despertado, ¿no? Sí, pero el dolor sigue. Entonces la paciente despierta un cachito, ay, me ha dejado el pedo, otro se desmaya. Entonces es mejor más poner un calmante, ¿no? En ese caso me acuerdo, la pacientita se despertó y al minuto otra vuelta se desmayó porque seguía pues sufriendo. Pero entonces, como yo aprendí, por eso no conviene aprender lo malo, yo hice lo mismo, pues vine a los pacientes, sencillo, y lo hice despertar a la fuerza a la pobre. Pero eso no es lo correcto, es mejor colocar un suelo, ¿no? ¿Para qué estar ahí a la pobre? Porque se vuelve, le hacen despertar, y como está sufriendo,
Despierta un momentito. ¿Se acuerdan? Me dejó el Pedro. Otra vez se desmaya. Es mejor colocarle un suero, un tranquilizante y dejarlo descansar y después se recupera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y no hagan eso, jóvenes, estos hombres, estos individuos, estos, no hagan llorar a las jóvenes, sean así como Víctor. Perdón, no mayor, no, enamorado de una sola mujer, hasta terminar la vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sigamos. Entonces, atiendan por favor. Fíjense, esto pasa y obviamente hay que darles más oxígeno, como dicen los jóvenes, ¿no? Hay que darle oxígeno porque al estar respirando, efectivamente está viendo otra hipoxia, entonces hay que darle oxígeno, todo lo que usted quiera, y ponerle su suerito. Lo patognomónico de esto, y ustedes se van a acordar de este médico que ya tiene cierta edad, ya ha visto muchos casos, que cuando tienen esto, cuando tienen problemas de alcalosis, HI se llama, ¿no? Histeria, HI. Cuando tienen HI, sus ojitos mueven así, como diciendo, tengo HI, tengo HI. Ustedes miran los ojos, está moviéndose, listo, eso es, ya está ahí. Eso es, sobre eso cuentan, no se puede contar la respiración porque es muy bajito respiran. No se puede respirar, no se puede contar. Pero los ojitos se mueven, el laboratorio es inmediato, hacen el laboratorio, sale. Y no es necesario ni laboratorio, porque con los antecedentes basta que diga Víctor me dejó. Ya está, ya con eso sabemos que es alcalosis. Cualquier nombre, ¿no? Entonces, eso es. Doctor, tengo una pregunta. ¿Por qué cuando las personas están por desmayar, por ejemplo en un velorio, veo que como que le ponen alcohol a un algodón y la hacen oler? Bueno, pero eso es de tu abuela o de nuestras abuelas que ponían con nada que ver. No. Es para hacerlos reaccionar, digamos, ¿no? Pero no. Sí, eso es muy frecuente. Entonces tenemos que nosotros prever eso en nuestra gente, digamos, ¿no? Porque no se metan con la gente por ahí, le hacen dormir sin motivo a otra persona. A veces no son tan sensibles, más que todo los hijos o las hijas son terribles. Las abuelas se mueren y la abuela, pues ustedes saben cómo le quiere a la nieta. Que se muera la abuela, hazme el favor. Eso es un choque terrible. Entonces hay que prever la persona qué relación tiene con la fallecida para prever, ya, sigamos. Entonces, aquí está lo que se produce, etcétera, etcétera. Eso van a leer con calma. Vamos a ver. La alcalosis respiratoria crónica puede acontecer ¿dónde? En los manicomios. Lamentablemente, pacientes que están con un problema ya psicológico grave, ¿no? Pueden estar con esto, ¿ya? Porque el cuerpo es automático, si quitas el CO2 va a tener alcalosis. En ese caso, también el riñón, el CO2 baja, y también el riñón va a disminuir la absorción de bicarbonato, más bien va a eliminar, o sea, va a empezar a eliminar los álcalis por la orina, ¿ya? Eso es lo que hace alcalosis respiratoria compensada. Bien, vamos a verla. Por favor, me falta 25 minutos. Deme 25. ¿Pueden atenderme? ¿Está bien, no? Ya, sigamos. Vamos a ver las alteraciones del calcio en el desequilibrio ácido-base. Esto es fisiológico. ¿Por qué en una acidosis respiratoria hay depresión? Quiere decir que el paciente no está vivaz, pues, está durmiendo ahí, llega al hospital, el paciente con acidosis llega respirando fuerte y así, durmiendo, no llega normal, ¿ya? Entonces, ¿por qué está deprimido? ¿Por qué está letárgico? ¿Por qué quiere dormirse el paciente? Todo en medicina tiene su explicación biofísica, todo.
Por eso la medicina funciona. Si ustedes aprenden fisiología, medicina, pueden tratar y va a salir bien. La cosa es identificar dónde está el problema. Fíjense, tenemos la acidosis, hay un exceso de ion hidrógeno, por eso es acidosis, ¿no? Entonces ahí tenemos un elemento importante que es la albúmina. La albúmina va a conectarse con el exceso de ion hidrógeno siempre, ¿ya? Es como una especie, como un álcali, por decirlo, que capta los iones hidrógeno. Entonces, fíjense, la albúmina va a captar el exceso de ion hidrógeno y ¿qué va a pasar? La albúmina lo que está manejando es el calcio, pero cuando el ion hidrógeno aumenta, entonces va a empezar a captar al ion hidrógeno y va a soltar el calcio. Y entonces el calcio va a aumentar en sangre. Y cuando aumenta en sangre hay hipercalcemia. Y cuando hay hipercalcemia va a haber letargia y hipocetosis. ¿Ya? El que me diga por qué ahorita le voy a aumentar un punto, aunque sea con IA, pero explicado. ¿Por qué la hipercalcemia produce letargia e hipocefalia? Y todavía no vayan a liar, atiéndame, después manejo. En la alcalosis, más bien ion hidrógeno no hay, porque está, ¿no es cierto?, alcalótico el plasma, no hay ion hidrógeno. Por tanto, el calcio está ligado a la albúmina y se liga más a la albúmina. La albúmina tiene varios receptores para ligar al calcio, entonces lo que produce es hipocalcemia. Poco calcio y eso va a provocar hormigueo, contracción muscular, etc. Esto es signología que tienen cuando hay alcalosis, ¿no? Pues fíjense, este espasmo carpopedal, todo es producido por una alcalosis. Y esta depresión por una acidosis, por el calcio. Lamentablemente ahorita no estamos en potencial, vamos a avanzar potencial de aquí a una semana. Se van a acordar de esto. Les voy a explicar esto del calcio. El calcio tiene que ver con la depresión, ¿ya? Si hay mucho calcio, se deprime. ¿Quién puede decirme por qué? Sí. ¿Cómo se llama usted, señorita? Sol. Todas las soles que conozco, porque había habido hartas soles, así como Julios, así como, y las soles son buenas gentes, muchas son lo mejor que hay. Ahora, estudiosas no sé, pero son lo mejor hablando de que quieren estudiar. Entonces, ¿quién me puede decir? Vamos, fíjense, aquí tengo la albúmina, ¿ya? La albúmina está unida al calcio, ¿ya? Transporta el calcio. Ahora, si tenemos acidosis, entonces los iones hidrógeno aumentan, hay gradiente de concentración de los hidrógenos y van a desplazar al calcio. Ellos nomás empiezan a conectarse y el calcio que estaba siendo transportado por la albúmina va a ser soltado al plasma. Ese calcio es el que va a provocar en la acidosis, la depresión, la letargia y todo. Ahorita les voy a explicar, les voy a dar un adelanto por qué. Y en la alcalosis, fíjense, como más bien hay poco ion hidrógeno, en la alcalosis no hay ion hidrógeno, entonces la albúmina va a empezar a captar puro calcio. Ni un calcio, deja un hito, aquí deja un hito. Y con ese unito hay hipocalcemia, poquito calcio. Y ese poquito calcio ionizado es el que va a dar el problema del espasmo carpopedal, va a dar todo lo que es lo que trae la hipocalcemia, ¿ya? Los temblores, el espasmo, la alteración de motoras que hay, viene por la hipocalcemia, ¿ya? Entonces, volviendo atrás, fíjense, aquí tenemos alcalosis, déficit de calcio, ¿eh? Entonces, hipocalcemia, hormigueo, contracciones musculares, calambre, insensibilidad, espasmos, ¿no? Todo eso viene con el poco calcio. Cuando uno tiene calambre, tiene que
4 causas son de cada. Y eso en fisiología vamos a aprender porque el año pasado hemos aprendido. Tal vez hemos aprendido de pasadita, ahora vamos a aprender bien con un grupo de detalles. ¿Por qué el calambre se da? Puede ser por poco calcio, puede ser por el potasio y puede ser por el magnesio. Entonces, pero no es decir nomás de memoria, el calcio, el magnesio, ¿y qué? ¿Cómo lo hace? Entonces, tienen que ustedes explicarme cómo funciona el calcio aquí, ¿no? O cómo funciona el potasio, o cómo funciona el magnesio, para dar un problema muscular. Prender la luz un segundito, les voy a dar, y voy a preguntar esto cuando estemos en potencial de acción. Entonces atiendan bien, ¿ya? Prendeme la luz, por favor. Ojalá que me entiendan. Como me faltan cuarto de hora, entonces con calmita los voy a quitar. Atiendan, por favor. Esto es la célula nerviosa. ¿Ya? Esta es la célula nerviosa. La célula nerviosa tiene canales de sodio. Y ese canal está cerrado. Canal cerrado. En el potencial de acción, la entrada de sodio produce movimiento. Si el sodio está aquí, entra, el sodio es carga positiva, entonces va a despolarizar. La despolarización es energía eléctrica y eso es lo que hace mover las manos, ¿entiendes, no? Cuando la célula está en reposo, está así, fíjense, esto está en reposo, negativo por dentro. Ahorita están reposando, negativo por dentro. No se mueve la célula. Pero cuando ustedes están bailando, el potencial de acción está entrando a los músculos y se mueve el músculo por el nervio. El nervio lleva la corriente que hace mover al músculo. Entonces, para que se mueva para que la energía eléctrica vaya a mover un músculo, por decir, ¿qué puedo dibujar aquí? Cualquier cosa, ¿no? Un músculo que vaya a contracción, tiene que entrar el sodio. ¿Ya? Entonces se descarga el potencial de acción, que es energía eléctrica, bioeléctrica en nosotros. Y la energía bioeléctrica es la que mueve las cosas. Si no hay energía eléctrica no se mueve nada. Este es el nervio, es como un cable de energía eléctrica. ¿Entienden, no? ¿Está entendido? Ya. Ahora, el sodio. Nosotros tenemos calcio aquí afuera. Aquí tenemos calcio, aquí tenemos calcio, aquí tenemos calcio. Los calcios tienen carga positiva. Entonces, normalmente, ¿dónde está? Normalmente, esto está en reposo. No dejan entrar el sodio, porque el calcio es positivo, están como porteritos ahí. No dejan entrar el sodio. Entonces, si tenemos un calcio, el sodio quiere entrar, y la forma de entrar es con el potencial de acción. Tiene que haber un estímulo, ¿no? Es, por ejemplo, muévete, nada, agarran una aguja, le dan aquí, se mueve. Ese estímulo tiene que haber, un potencial, tiene que haber un estímulo que abra el canal, tiene que haber una fuerza, un voltaje. Ese voltaje es el potencial de acción. Viene aquí un estímulo a la neurona y va al calcio, lo va a poner a un lado, al calcio lo bota aquí y el sodio entra. ¿Entienden, no? El estímulo lo bota en una patada al calcio y el sodio entra. El estímulo puede ser físico, puede ser de la propia mente que estimula el voltaje y se produce el potencial de acción, la energía eléctrica que mueve. ¿Entiendes? Ahora, eso sucede y luego al entrar el sodio va a producir ¿qué? Potencial de acción. Hay movimiento, hay energía eléctrica, se mueve. Pero eso se produce, por ejemplo, ustedes normal, tienen un calcio nomás ahí, ustedes todos tienen calcio en su sangre, pero normal. Entonces el calcio está ahí cumpliendo su función normal.
¿Qué pasa cuando hay hipercalcemia? ¿Hiper qué quiere decir? Aumento, ¿no? En ese caso no va a haber un calcio, va a haber dos calcios. Va a haber dos porteros que tienen que... ¿no? Dos porteros que tienen que vencer. Entonces, el calcio... Bueno, para que no se sigan, lo voy a borrar. Pero tiene que haber dos porteros aquí, ¿no es cierto? El calcio 2. Entonces, ¿qué pasa? Como hay calcio en exceso, el estímulo viene, lo siento mucho, está cerrado, ¿no? Viene el estímulo, no entra. No entra el estímulo, no cualquier estímulo va a hacer mover al músculo. Está cerrado, tiene dos porteros en vez de uno. Hipercalcemia, aumento de calcio, ¿entiendes, no? Entonces, eso es un problema, porque si hay exceso de calcio, el paciente dice, levántate, no quiere, no pueden levantarse, hipercalcemia, eso es acidosis, ¿no? En cambio, en la hipocalcemia es al revés, tenemos aquí un calcio, aquí otro, ¿no? Pero ¿qué pasó? Como hay hipocalcemia, aquí no hay, aquí hay, aquí no hay, aquí hay, entonces tenemos poco calcio. Entonces un estímulo viene pequeñito, inmediatamente va a producir energía eléctrica. Eso es en la hipocalcemia. Entonces en la hipocalcemia rápidamente cualquier cosita, sin querer ya empiezo a retorcerme. Mi mano se dobla, los pies, ¿no? Calambres, todo eso. En cambio en la hipercalcemia, quiero mover mi mano. No hay energía eléctrica para mover los músculos. ¿Te entendí? Eso os voy a preguntar de aquí a 2 semanas. Esto es bonito, el potencial de acción. Explica cómo se mueve todo. Y en nuestro cuerpo, todo es potencial de acción. No tenemos vivos aquí. Ahorita está vivito porque el calcio, todo está normal. Entonces la hipercalcemia va a provocar ¿qué? Depresión. Y la hipocalcemia va a provocar ¿qué? Más bien aumento. Por eso aumenta la agitabilidad, aumenta los movimientos. Hay contracción sin querer. Uno no quiere y se contrae. El calambre, uno no quiere y se dobla en dos. ¿Acaso uno quiere? No quiere, pues, pero es que el potencial entra aunque no quiera, porque falta calcio. ¿Está entendiendo? Quisiera seguir todavía. ¿Me dan otros 5 minutos? Ya, entonces atiendan por favor. Esto no se olvida nunca, ¿ya? Aquí está la acidosis, lo que hay. Esto es lo que hace que sea deprimido el paciente. Apagar un momentito la luz. Esto es lo que hace que se deprime el paciente y este poquito es lo que hace que se excite el paciente. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver esto. Vamos a quedar aquí. Cuando el disturbio es acidosis metabólica, el bicarbonato disminuye, hay hiperventilación, una expresión de hidrógeno, de absorción de hidrógeno. Cuando hay alcalosis al revés, el bicarbonato está elevado, hay hipoventilación y expresión de bicarbonato. La acidosis respiratoria, aquí es muy leve, el bicarbonato casi no se mueve, puede aumentar un poquito, vamos a ver, pero no nada que ver. Y la compensación respiratoria no hay, ¿por qué? Porque está precisamente el pulmón mal, ¿no? Y hay compensación renal. Y la alcalosis, igual, ¿no? No tiene que ver aquí porque el pulmón está bien, pero el riñón empieza aquí. Es lo mismo lo tiene en nuestro libro, está en esta forma, igual, y esto es lo que está en el libro también, en el guide, ¿ya? Y esto, por favor, tiene que ser lo que ustedes tienen que tener en la mente. Fíjense, si mi pH está 7.4 es normal, pero si está menor, esto es signo de menor a 7.4, ¿qué pasa? Está con acidosis, ¿ya? Si el pH está menor, este signo de menor a 7.4 es acidosis. Ahora, dentro de la acidosis yo me fijo, ¿está afectado el bicarbonato o el CO2?
Si el bicarbonato está bajo, es metabólico. Si el bicarbonato está normal, pero el CO2 está aumentado arriba de 40, es respiratorio. Entonces, esto me ayuda. Igual, si el pH está elevado, más de 7.4, alcalosis. Ahora, si el bicarbonato está elevado, es alcalosis metabólica. Si el CO2 está disminuido, alcalosis respiratoria. Y cada uno tiene su compensación. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos llegado, ya podríamos hacer ejercicios, pero falta lo más importante, que lo vamos a hacer, ¿cuándo es? El viernes vamos a terminar ácido base y les voy a dar el ejercicio de ácido base. ¿Listo? Entonces vamos a poner ya